agradecido por la presencia, la dulce presencia del Señor en la mañana, donde podemos buscar su rostro, donde podemos gozarnos todos juntos como hermanos. Sí, ese es el motivo por el cual el Señor nos ha dado una vez más este día, donde nos ha permitido abrir nuestros ojos para alabarlo, para glorificarlo. Y créame que no todo el mundo en estos momentos tiene el privilegio de estar en una casa, en un templo hecho de manos de hombre, pero con el propósito de que se reúna el pueblo de Dios para alabar y glorificar su nombre. Así que nosotros somos privilegiados y le damos gracias al Señor porque podemos estar en su casa de oración, alabando, glorificando su nombre y con corazones dispuestos, oídos atentos, ¿a qué? A escuchar la palabra de Él. Nosotros le alabamos, nosotros le glorificamos con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Y mientras estamos alabando, mientras estamos glorificando, estamos preparando nuestra alma y nuestro espíritu para recibir esa palabra que ya Él sabe que nosotros como pueblo necesitamos y Él la tiene lista. Solamente nosotros tenemos que estar así mismo, oídos atentos, corazones dispuestos para recibir esa palabra. Reciban todos un saludo hermoso en esta mañana del Señor, donde sabemos que aquí todos los miércoles se reúne un pueblo para buscar el rostro del Señor. Y saludamos a los hermanos, las amistades que de alguna manera u otra en un futuro inmediato pues estarán escuchando la palabra que sale desde este santo lugar. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan, de Juan. Usted sabe que cuando usted le dice a una persona el libro de Juan y es cristiano, ¿saben? Pero cuando le está hablando a una persona que no es cristiana, que no usualmente no tiene conocimiento de la palabra, usted tiene que decir el libro de San Juan. ¿Ok? Así que estamos claros en eso. Y le damos gracias al Señor. El libro de Juan, capítulo 1, nos presentamos nuevamente delante de la presencia del Señor, entendiendo y conociendo que el autor de esta palabra, que es el Espíritu Santo de Dios, necesitamos que sea el que nos dirija en todo, porque es el único que la puede revelar a nuestras vidas. Nosotros leemos la letra, pero el Espíritu Santo que le dio vida a esa letra es el único que puede hacer que llegue al corazón y al alma del hombre, como estuvimos escuchando el mensaje del domingo, esa palabra que es viva y eficaz, que es es como una espada de dos filos cortante que llega al alma y divide el alma del espíritu. Y como nos dijo, Dios usa esa palabra para ministrar al espíritu del hombre. La carne para nada aprovecha y la carne no puede entender las cosas espirituales, y le damos gracias al Espíritu Santo porque cuando nos traen esa palabra y nos las desmenuzan, nosotros podemos decir, wow, Señor, es que tú eres grande. Y así te rogamos, Espíritu Santo, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que sea tu Espíritu Santo nuevamente dirigiéndonos a través de esta palabra que es viva y eficaz, Señor, y que salió de tu boca, Señor. Y como salió de tu boca, sabemos que cumplirá el propósito por el cual una vez más tú nos las envías en este día. Nosotros somos esos vasos, ese barro que necesita seguir siendo formado, Señor, por el agua de tu palabra, oh Dios. Pero eres tú, Espíritu Santo, el que la hace llegar a nuestro espíritu para que de ella, salga fruto, Señor, que alabe y glorifique tu nombre, porque entendemos que la obra es tuya, Señor. Que tú, oh Jehová, terminarás la obra que has comenzado en nosotros, Señor. Y que una vez más en este día nosotros anhelamos ver cómo tú sigues trabajando en este barro, Señor, para que podamos cumplir el propósito por el cual tú nos has salvado. El propósito por el cual tú nos has llamado, Dios de la gloria, Señor, de dar a conocer las grandezas de tu poder, oh Dios, a través de este barro, cambiado y transformado día tras día por el agua de tu palabra, Señor, que es aplicada con amor y con gracia por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, a ti damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. Amén, amén, amén. Así que estamos listos, ¿verdad? Porque vamos a leer la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor hasta que yo llegue, ahí terminamos. Porque si le digo cuántos
versos vamos a leer, se me pueden desanimar y es como el Salmo 119 lo que vamos a leer. Algo así, algo así. Gracias, Marta. Pero dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Lo creen? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Cómo se llamaba? Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conoces. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vino Juan a Jesús, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y hermano, si yo no tengo que decir nada más, ya el Señor lo dijo todo. Gracias, Señor, nuevamente. Hermanos, vamos a hablar bajo el tema enviados para dar testimonio.
enviados para dar testimonio. ¿Y qué quiere decir testimonio bíblicamente hablando? Escuchen bien. Un testimonio es el espíritu de profecía. Es una revelación personal de Dios que nos revela la veracidad del evangelio de Jesucristo. Me encantó ese significado que encontré. Un testimonio se recibe por medio del Espíritu Santo, dejando una profunda y perdurable huella en nuestra alma. ¿Quién puede decir lo contrario? Que cuando escuchamos esa palabra, pero que fue el Espíritu Santo el que la reveló, dejó una huella que hasta el día de hoy y por la eternidad permanecerá en nosotros. Porque aunque quiten este libro, la huella con la cual fuimos marcados, ningún hombre la podrá quitar de nosotros. Decimos tu nombre, Señor. Juan fue enviado. Juan el Bautista fue enviado para esto, para dar testimonio. Para dar testimonio de la verdad. Dios lo profetizó a través del profeta Isaías en el capítulo 40, verso 3, hablando de Juan, el que vendría muchos cientos de años después. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Así que vemos que Juan es ese del que habló el profeta Isaías. Indudablemente, el espíritu de la profecía se cumplió en Juan el Bautista. Juan fue enviado para dar testimonio del Hijo de Dios, de la luz del mundo, del dueño y señor de todo lo creado, del dueño y señor de la creación del universo. Oh, Dios se había dispuesto a usar a Juan el Bautista para que diera testimonio de su Hijo Jesús. Juan fue fiel a su llamado. Juan no solo conocía bien su llamado, sino que él también conocía el propósito por el cual él había sido llamado. Y usted y yo, como hijos de Dios, no solamente debemos conocer nuestra identidad en Cristo, quiénes somos en Cristo, sino que tenemos que tener bien claro nuestro llamado y el propósito de ese llamado para con nosotros, su iglesia. En el verso 7 dice que vino por testimonio y para testimonio de la luz, quien era Jesús. El propósito del testimonio que también él lo tenía claro era ¿para qué? Para que todos creyesen por él. Y no está hablando de Jesús, es de él. Está hablando de él mismo, de Juan el Bautista. Él venía a preparar camino, a dar a conocer al pueblo de Israel que la redención de ellos estaba cerca. Y Juan comenzó a predicar, como dice la palabra, ¿okay? Para arrepentimiento de pecados. Porque venía detrás de él uno que cuando él terminara el ministerio iba a comenzar de la misma manera que comenzó Juan el Bautista, predicando arrepentimiento, predicando el reino de Dios y su justicia, y que para poder entrar al reino de Dios y su justicia tenía que ser necesario que el hombre se arrepintiera de sus pecados. Él tenía ese propósito bien claro. Puede usted ver en estas palabras la importancia y el peso del testimonio de Juan. Por el testimonio de Juan, todos conocerían que Jesús era el Mesías esperado por el pueblo de Israel. Dios le había encargado a Juan el Bautista una responsabilidad muy grande de ser testigo de Dios mismo. Quiero hacer una nota aquí, hermanos. Hablando secularmente, hablando en el idioma de los hombres o en la vida cotidiana de los hombres. Si
un testigo tiene una responsabilidad y un peso muy grande cuando se trata de estar en el juzgado de los hombres. Mano, nadie se presta a ir a una corte de los hombres delante de un juez, ¿okay?, a testificar teniendo el conocimiento de lo que está haciendo. Porque hay quienes se paran y testifican falsamente. No lo podemos negar. Dios es el que conoce el corazón y el veredicto final va a dar a conocer si realmente lo que hablaron los testigos fue cierto o no fue cierto, porque el testimonio de un testigo está poniendo en juego la vida de un hombre que está siendo juzgado. Así que si para los hombres un testigo en una corte delante de un juez tiene tanto peso, ¿okay?, así que cuando nosotros pensamos en esto, tenemos que tener bien claro que delante de Dios el Señor nos ha mandado a ser testigos y el peso que hay en el testimonio que Dios nos ha mandado a dar. ¿Por qué? Porque también de ese testimonio depende la vida, yo no diría de muchos, yo diría de toda la humanidad. Porque por el testimonio de Cristo, por el testimonio de Cristo en nuestras vidas, cuando nosotros lo llevamos porque entendemos que hemos sido enviados para dar testimonio, la vida de todos los seres humanos, ¿okay?, depende de que crean que el testimonio que nosotros estamos llevando es fiel y verdadero, ¿okay?, y que el que lo cree verá la gracia y la misericordia de Dios si lo acepta, pero que también entiende que la ley es justa y la ley de Dios mucho más, que el que no creyere será condenado. Así que miren la importancia de entender y tener un conocimiento más allá de la vista de lo que significa para nosotros el ser testigos de Dios aquí en la tierra. Bendito sea tu nombre. Juan el Bautista fue un testigo enviado por Dios y sabía el propósito y el peso que significaba delante de Dios y para con los hombres el testimonio por el cual él había sido enviado. Había un propósito que era necesario que él diera a conocer y Juan fue fiel a ese llamado. De esa manera se espera de nosotros, su iglesia, que seamos fieles al llamado que Dios nos ha dado de testificar de Cristo. Juan nunca se tomó atribución alguna o gloria alguna. Él supo ser fiel y firme al testimonio que se le había encomendado. Primeramente lo vemos dando testimonio de Cristo, el Hijo de Dios, la luz del mundo, el dador de la vida, por medio del cual todas las cosas habían sido hechas y creadas. Y lo hizo clamando a gran voz. Él nos dijo, miren, yo tengo que decirle algo de parte de Dios. Pero no, el que está al lado, no, que no lo oiga porque después me va a juzgar mal. Después no va a entender lo que yo le estoy diciendo. Dice la palabra que él clamó a gran voz. ¿Lo quieren ver? ¿Lo quieren volver? Porque leí toda la escritura, pero eso no quiere decir que voy a volver para atrás. Tengo que volver para atrás. Del verso 15 al 18 dice, Juan dio testimonio de él y clamando, clamó. Oye, yo no creo que un clamor es, ay, estoy clamando. No. Es una expresión, eso es una acción que sale de adentro del corazón y termina, al que tiene boca para hablar, porque al mudo Dios no lo juzga, porque Dios ve el clamor del mudo y del que no puede hablar por causa de la enfermedad y ve ese clamor dentro. Pero aquel que tiene voz para clamar, aquel que tiene voz para pararse en las azoteas, como dice la palabra, y anuncia, moradora de Sión. Anuncia lo que el Señor te ha mandado a anunciar. Dice, este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí,
porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y usó a Juan el Bautista para comenzar a dar a conocer que esa palabra que se había dado a través de los profetas iba a tomar vida, porque el verbo estaba a punto de manifestarse, ya estaba en la tierra, pero muchos no lo conocían todavía, el mismo Juan no lo conocía, pero estaba a punto de manifestarse, y Juan tenía que preparar el camino. Juan fue interrogado por las autoridades sobre el testimonio que estaba dando de Jesús y sobre su propia persona. Cuando los sacerdotes y levitas enviaron fariseos para que le preguntasen, Juan el Bautista confesó y no negó, sino que confesó que él no era la luz. ¿Eres tú la luz? Soy la luz. Yo no soy el Cristo. No soy Elías. No soy el profeta. Porque los profetas, a través de la boca de Dios, habían profetizado que venía el Elías, que venía un profeta. Moisés mismo le dijo al pueblo, viene un profeta al cual escucharán. Y estaba hablando de Jesucristo. Ahí había un Mesías que ellos sabían que iban a venir para salvarlos. Solamente que no habían entendido el propósito del cumplimiento de Cristo cuando llegara aquí en la tierra. Juan no titubeó, no lo pensó dos veces. Él estaba seguro de su llamado, del mensaje que estaba dando a conocer. Conocía muy bien el propósito de su llamado. El Señor nos ayude en este día, el Espíritu Santo, a afirmar nuestros corazones para que nosotros podamos estar claros, para que nada ni nadie nos saque del propósito de Dios. Que entendamos que hemos sido llamados no solamente para salvación y libertarnos de la muerte eterna que nos esperaba por causa del pecado, que más allá hay algo más importante y es dar testimonio de esa luz que llegó a nuestras vidas cuando estábamos en tinieblas para que otros puedan ser sacados de esas tinieblas. Juan estaba claro en quién era Jesús y quién era él como enviado de Dios. Cuando le preguntaron, pues, ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Y el verso 23 dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. Hermano, yo pienso que Juan lo último que quería era de hablar de él mismo. Cuando lo interrogaron. Porque en todo el trayecto, como vemos la palabra de la predicación de Juan el Bautista, nosotros no vemos a Juan hablando de él. Pero fue interrogado. Y cuando nos interrogan, entonces tenemos que dar testimonio. Pero no exaltándonos a nosotros mismos. Juan no se exaltó cuando le preguntaron, ¿y tú quién eres? Pues yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Y qué es una voz en el desierto? Se pierde. O sea que el que está hablando en el desierto, que naturalmente sabe, yo estoy hablando aquí al aire porque aquí no hay nadie. O sea que no se hace importante. No dice, no, yo soy la voz que clama en, ¿cómo es el teatro ese bien famoso de allí de Nueva York? Los teatros esos de Broadway. No, yo fui llamada a Broadway a testificar. No, él fue llamado al desierto, donde él sabía que no todos iban a escuchar ni creer. Pero que tenía un propósito. Y no es que si nos escuchan o no nos escuchan, o creen o no creen en nosotros. Es que nosotros entendemos que hemos sido llamados por Dios para hablar de Jesucristo y que es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra. Me escuchen o no me escuchen, pero yo he sido llamada para predicar a Cristo. Pero los sacerdotes, los levitas, los fariseos estaban muy preocupados por su ministerio. No lo podían entender. ¿Quién es este? Que así como Jesús
vino a traer revueltas y después los discípulos, después de Jesús, Juan empezó. Juan fue el primero que revolucionó el pueblo. Porque aunque no estaba en el pueblo, pero estaba en el desierto y en el pueblo se dejaba saber cada vez que alguien pasaba por el desierto y Juan le decía, mira, arrepiéntete de tus pecados. Cuando llegaban allá a la ciudad, los mercaderes tenían que hablar que había un loco allá en el desierto diciéndole a la gente que se arrepintiera. Así que, hermano, no se preocupe si lo están viendo o no lo están viendo. Si es propósito del Señor, el Señor se encargará que alguien escuche y siga pasando. Dice, y siguieron preguntándole, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. El bautismo de Juan era para preparar a las personas, purificándolo simbólicamente. Purificar, cuando decían purificar en esos tiempos se referían al bautismo en agua. Llevando al pueblo al reconocimiento y arrepentimiento de sus pecados, de que era necesario que se arrepintieran. Y el pueblo de Israel sabía muy bien lo que significaba el arrepentimiento delante de Dios. Porque cuando ellos estaban en el tabernáculo, el día de la expiación, que era una sola vez en el año, el pueblo sabía que ese sumo sacerdote iba a entrar a la presencia de Dios, pero los estaba representando a ellos, a ver si Dios se apiadaba de ellos y perdonaba el pecado de ellos durante ese año. Así que el pueblo tenía un entendimiento muy claro de por qué Juan el Bautista decía lo que decía. Arrepentíos y bautícese para perdón de pecados. Juan os bautizó en agua, mas en medio de ustedes está uno a quien vosotros no conocéis. Juan era esa voz en el desierto que en la sequedad espiritual en la que estaba el pueblo de Israel anunciaba la llegada del Mesías esperado y anhelado por el pueblo. Juan no se desenfocó de su propósito cuando le preguntaron acerca de quién él era. Estoy hablando de Cristo. Oye, pero ven acá, dime tú, mira, me dijeron de esto, de ti, y se me olvidó lo que estaba hablando de Cristo. Me enfoqué en mí. No. Juan no se desenfocó de su llamado y el propósito de su llamado. Él no tenía puesta su mirada ni en los hombres, ni en él mismo. Se aseguró una vez más de glorificar a aquel que lo había enviado, reconociendo su condición delante de Dios y de los hombres para que no hubiera ningún malentendido. En el verso 27 dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. No dejemos que nada ni nadie nos desenfoque del propósito de Dios por el cual hemos sido llamados y enviados. Hermano, no se trata de usted ni de mí. Se trata de Cristo, de la gloria del Padre, del Cordero que fue inmolado. Santo eres tú, para darnos salvación y vida eterna. Juan dijo a sus discípulos, los encontró peleando, así como nosotros. ¿Okay? Somos humanos, tenemos que reconocerlo. No hay pecado en eso. El pecado está en no reconocerlo. ¿Okay? En el capítulo 3 de ese mismo libro de Juan, versos 25 al 30, miren cómo dice. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, acerca del bautismo. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, mira, tú hablaste de él y ahora se fue en contra tuya. ¿Tú puedes creer eso? Que tú andas exaltándolo. Y ahora, al otro lado, está haciendo el trabajo tuyo. ¿Y quién lo mandó? Si tú eres el jefe. Dice, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. ¿Y dónde va a quedar el ministerio de nosotros ahora? Si todos se fueron con él. Mira que se vayan todos. Si Juan sabía de quién estaba predicando y por qué estaba predicando.
Y mire cómo le respondió Juan. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ni puede recibir nada si no le ha dado del cielo, ni tampoco puede dar nada si no le es dado de Dios. Vosotros sois mis testigos de que dije. Oye, hermano, cuando usted da testimonio, usted puede estar seguro de que esas personas que están recibiendo el testimonio también están siendo testigos de lo que usted está diciendo. Así que cuidémonos delante de la presencia de Dios, que el testimonio que sale de nuestra boca es fiel y verdadero. Dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Wow, ¿cuántos están dispuestos a tomar esa palabra? Señor, es necesario que tú mengües. Que yo mengüe para que tú crezcas. Que digan lo que digan, pero lo importante es que mi corazón está seguro, Señor, de que yo estoy haciendo lo que tú me has mandado a hacer, y es hablar de ti y a la manera tuya. Tenemos que tener cuidado, hermano, porque nosotros sabemos que el enemigo siempre va a usar la palabra para confundirnos. Lo hizo con Cristo. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo con nosotros? Así que Juan estaba bien seguro del mensaje que Dios le había mandado a dar. Cuando entendemos que hemos sido enviados de parte de Dios para dar testimonio de su Hijo Jesús, hermano, nos podemos gozar de ver lo que Jesús está haciendo en otros y a través de otros. Estamos entendidos de que es necesario que Cristo crezca y nosotros menguemos. Y para menguar no hay otra manera, sino el que entendamos que tenemos que morir al yo para que el testimonio de Jesús se pueda ver en nuestras vidas. No hay otra manera. No, yo no quiero que me miren a mí. Si tú no quieres que te miren a ti, pues muere al yo. Tenemos que morir al yo. No hay otra manera que puedan ver a Cristo en nuestras vidas. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos lleve hasta lo último, si nos tiene que llevar, porque en esta carne no podemos entender las cosas espirituales. Es necesario que el Espíritu Santo nos tome y nos lleve a ver si realmente lo que estamos viendo viene de Dios o no viene de Dios. Cuando nos enfocamos en el propósito de Dios, será difícil que nos salgamos de la voluntad de Dios para con la iglesia, para con nosotros y para con nuestras familias. Si nos enfocamos en el propósito de Dios, si nos enfocamos en el llamado de Dios, si nos enfocamos en esta palabra revelada por el Espíritu Santo y no por la carne. Dios ha trazado un propósito para su iglesia y nos ha enviado a ser testigos de su gracia y salvación para con todos los hombres. Y el enemigo conoce esto muy bien, hermano. El enemigo conoce el plan eterno que Dios tiene para con los hombres y lo odia. Déjeme decirle esto. Él odia el propósito que Dios tiene para con nosotros, su iglesia. Y él siempre va a estar buscando la manera de que nosotros nos desviemos, nos desenfoquemos del propósito de Dios. Y va a usar nuestros ojos naturales y va a usar cosas que delante de nuestros ojos nosotros no podemos negar. Y yo meditando en el Señor y meditando en la naturaleza del hombre, viendo y yéndome a la vida del mundo, cuando usted ve un show de magia. ¿A usted no le gustan esos shows de magia? A mí me encantaban hasta que yo entendí que eso no viene de Dios, porque allí los espíritus del diablo se mueven como ellos solos, haciéndole creer al hombre cosas que no son. Y con la mirada, que tú dices, no, pero no puede ser si yo lo vi.
¿Cómo es eso? Oiga, y nosotros le creemos. Y sabiendo que es mentira. Entonces el enemigo usa la palabra para engañarnos y nosotros decimos, sí, tienes razón. Jesús pudo haberle dicho al diablo en el desierto, mira, tú tienes razón, yo mejor me salgo de aquí porque yo no creo que yo voy a pasar este desierto. Porque en el desierto es que el Señor nos prueba. Y el enemigo se va a aprovechar para usar la palabra. Pero mira, esto es lo que dice la palabra, tú estás ciego. Con que Dios ha dicho. Ese con que Dios ha dicho del Jordán sigue haciendo eco por todas las generaciones. Entonces, hermano, es que por eso es que tenemos que morir al yo todos los días. Señor, esto es lo que yo veo, esto es lo que yo creo, esto es lo que dice tu palabra, pero realmente lo estoy llevando como tú, oh Jehová, porque yo no sé el propósito que tú tienes con esto. Propósito tienes tú en todas las cosas, dice tu palabra. Así que ayúdame a estarme quieta y me voy a confundir y me voy a mover. Por eso Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Porque nuestro corazón se turba fácilmente. Pero realmente hay que realmente querer menguar delante de la presencia del Señor para poder ver cuando Dios manifieste y diga realmente este era el propósito. Si lo que vieron fue real, yo lo permití. Antes que ustedes lo sabían, yo lo sabía. Y dejé que pasara. ¿Por qué? Porque el mismo Moisés dijo que los he pasado, le dijo al pueblo a través de Moisés, los he pasado por el desierto estos 40 años para probar su corazón. Y nosotros nos prueban 2 o 3 meses y corremos. 40 años, hermano, y a nosotros nos prueban 2 o 3 meses o 2 o 3 días, quítame esta prueba que yo no puedo. Yo mejor me voy hasta que tú me digas. Y suelto, no que nos vayamos, es que soltamos el llamado que Dios nos ha dado. Y las vidas siguen perdiéndose porque el pueblo del Señor está muy dolido cuando Dios nos está probando. Mire, yo le pedí al Señor que guardara mi boca, que yo no quería hablar nada que no tuviera que hablar. Por eso lo escribí y no quería salirme de ahí. Pero Dios sabe lo que está hablando a su pueblo, porque Él nos ama y está haciendo algo en medio de la prueba. Yo me gozo. Al principio no, al principio oraba y no entendía. Y una vez corrí, y muchas veces he corrido. Que el Señor me la traiga a la mente ahora, no me acuerdo. Pero sé que tienen que haber corrido porque a nadie le gusta estar en la prueba. Pero gloria a Dios por el Espíritu Santo que no se cansa y tiene paciencia con nosotros. Y nos ama. Y no importa dónde nos vayamos, no nos deja. Sigue allí tratando con nosotros porque somos sus hijos. Almas de salvación para la gloria de su nombre. Oh, Dios ha trazado un propósito para su iglesia y nos ha enviado para ser testigos de su gracia y salvación. Y como le dije, el enemigo lo sabe y va a tratar por todos los medios de impedir, desviar y sacar a la iglesia de la voluntad de Dios. Pero está en cada uno de nosotros si se lo permitimos. La salvación y la restauración del hombre caído fue el propósito para el cual Dios envió a Jesús al mundo. Y nosotros hemos sido enviados para dar testimonio de Cristo. Juan el Bautista fue un testigo ocular, porque él vio el cumplimiento de lo que se había dicho acerca del Hijo de Dios. Dice el verso 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y dice, lo deja bien claro, y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Ay, ¿por qué si tú no lo conocías? Hablabas así, porque mire el testimonio ocular que era necesario que él tuviera. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanezca sobre él,
Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi. Él no vio el Espíritu Santo, pero él vio la señal. El Espíritu Santo no era la paloma, era la señal por la cual él iba a creer y saber que lo que él estaba haciendo era a propósito de Dios y que no se estaba equivocando. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este no es el hijo de José y María, este es el Hijo de Dios. Porque todos conocían a Jesús como el hijo de José y María. Pero Juan lo conoció como el Hijo de Dios y tenía que darlo a conocer y dar testimonio de él. ¿Y usted sabe qué? Nosotros, usted y yo, también somos testigos oculares de Cristo en nuestras vidas. Usted va a decir, bueno, pues si yo no estuve en el Calvario, yo no estuve allí en el pesebre, yo no estuve allí en el Jordán cuando estaba siendo bautizado. Mírese esto. Porque tenemos el testimonio vivido del Espíritu Santo morando en nosotros. Nosotros, usted y yo, los lavados por la sangre del Cordero, hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y Él mismo da testimonio a usted y a mí que somos hijos de Dios. Él da testimonio. Él mora en nosotros. Así que nuestro testimonio es ocular, es vivido. Y este testimonio no lo podemos callar. Hemos sido enviados para dar testimonio de la luz de Cristo que mora en nuestros corazones. No callemos, hablemos, demos a conocer sin ningún temor lo que Cristo ya hizo por todos nosotros, por la humanidad caída. Preguntémonos para terminar, ¿cuál es el testimonio que estamos dando de Cristo en nuestras vidas? Porque todos hemos sido enviados. Y ustedes saben muy bien, el que no lo conoce, el llamado de la gran comisión. Preguntémonos, hermanos, ¿cuál es el testimonio que estamos dando de Cristo en nuestras vidas? Juan el Bautista fue fiel al testimonio que se le dio para dar referente a Cristo hasta el final. Hasta el final. Porque ese testimonio le costó la vida. Y ahorita me llegaba a la mente, no, Esteban no fue el primer mártir, fue Juan el Bautista. Después que Cristo ascendió al cielo, sí fue el primero. Pero mientras Cristo estuvo en la tierra, Juan fue el primer mártir. Fue decapitado. Y no solamente que fue decapitado, hermano, sino que su cuerpo fue humillado porque su cabeza fue exhibida en un plato de plata en una fiesta de impíos, donde todos se burlaban del final de Juan el Bautista, de aquel que habían escuchado que estaba llamando al pueblo al arrepentimiento. Juan fue humillado aún después de la muerte. Muchos se gozaban y se deleitaban. Ya no nos va a apuntar más, ya no nos va a decir, que nos arrepintamos, que somos pecadores. Lo que ellos no sabían era que estaba por llegar el Espíritu Santo de Dios, que vendría a convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio delante de Dios por causa del pecado. Ahora no va a ser Juan el que te lo dice, mi amor, ahora va a ser el Espíritu Santo de Dios, que va a tocar tu conciencia y te va a hacer entender lo pecador que eres y la necesidad que tienes de Dios para arrepentimiento y perdón de pecado. A veces decimos, salí de él, ya no me va a hablar más de Cristo, es que me tiene loco, cada vez que llega al trabajo me habla de Cristo. Pero nosotros, el Señor nos mueve del trabajo y envía a otro, o afuera hay alguien que le está esperando. Porque hay una luz encendida a través de todas las naciones que anuncia que Cristo es el Salvador de toda la humanidad. Y es la iglesia de Cristo. Nuevamente les pregunto, ¿cómo está nuestro testimonio delante de Dios y de los hombres? ¿Estamos dispuestos a testificar hasta la muerte? Como Juan el Bautista.
como los que vinieron después y hasta el día de hoy por causa de ellos, del testimonio de esa palabra, han preferido entregar sus vidas que negar a Cristo. Si hacemos un análisis general en todas las iglesias, no hablando de una en específico, tenemos que reconocer que la iglesia de estos tiempos, por lo menos en esta área donde vivimos, porque yo sé que hay fieles que siguen prefiriendo dar su vida que negar a Cristo, nosotros estamos realmente, tenemos que pensarlo. Porque si en las cosas pequeñas que el Señor nos prueba, no lo soportamos y sin darnos de cuenta lo negamos, porque nadie quiere negar a Cristo. Usted y yo no queremos negar a Cristo, pero Dios permite la prueba para que nosotros veamos cómo está nuestra condición, el corazón nuestro. Y si en lo poquito que el Señor nos prueba, corremos, no queremos, no resistimos la prueba, usted me va a decir a mí o al Señor, no a mí no me diga nada, al Señor, Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti. Aunque todos te abandonen, yo no te voy a dejar. Ay, Pedrito, tú sabes cómo yo te amo y necesito usarte de ejemplo, porque esto no va a parar. Van a ser muchos que van a decirme lo mismo y yo tengo que mostrarle a través de ti que no son ustedes, que soy yo en ustedes, que sigo clamando delante del Padre. Mire, hermano, si hay una oración que le tenemos que pedir al Señor día tras día, es la misma oración que Jesús hizo por Pedro. Porque el enemigo sigue zarandeando al pueblo de Dios. El enemigo sigue zarandeando nuestras familias. El enemigo sigue zarandeando nuestras vidas con el propósito de desenfocarnos del propósito de Dios, con el propósito de desenfocarnos del llamado que el Señor nos ha dado. Y es necesario que el que está a la diestra del Padre, orando por usted y por mí día y noche, siga clamándole al Señor y nos siga diciendo a nosotros, pero yo he clamado al Padre para que vuestra fe no falte. Somos carne. Somos como la hierba del campo que hoy es y mañana no es. Tenemos que depender por completo del Espíritu Santo de Dios, del que el Señor va a seguir teniendo misericordia de nosotros, pero está en nosotros donde tenemos puesta nuestra fe. Si en las circunstancias de la vida, si en las tormentas de la vida, o si en los ojos de Cristo, nuestros ojos están puestos en Cristo Jesús. Que no importa lo que pase en nuestras vidas, pero prefiero quedarme esperando en ti. Porque quiero ser fiel a ese llamado y ser un testigo fiel. En lo poco fuiste fiel, un día escucharemos y en lo mucho te pondré. ¿Qué usted quiere escuchar ese día? Para eso se necesita un pueblo valiente que le crea al Señor. Que no es por tu fuerza, oh Zorobabel, es por mi espíritu, dice el Señor a la iglesia, para poder mantenernos firmes en medio de los tiempos que estamos viviendo, porque de que la guerra se acrecienta, pero es con el fin de probar el soldado fiel. Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Pero ¿qué usted quiere que el Señor diga de usted y de mí ese día? Fuiste débil, pero confiaste en mí. Vi cómo caíste, pero vi tu corazón, el deseo que tenías de serme fiel. Y viste mi mano siempre extendida para levantarte. Pero es necesario que esa palabra de 2 letras, fe, permanezca en nuestros corazones para que no le fallemos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios ha prometido que tiene grandes cosas para su iglesia en los últimos tiempos. Todos lo verán, muchos conocerán, pero no todos disfrutarán de la bendición de Dios por la incredulidad en sus corazones, porque prefirieron poner su mirada en las circunstancias de la vida
en las pruebas que Dios permitió que llegaran a nuestra vida y no supieron levantarse por encima de la tormenta y decirle, Señor, sí, allá abajo está la tormenta y está fuerte, pero yo prefiero esperar en ti. Y muchos te dirán, pero es cierto, sí es cierto, el Señor nunca niega la realidad, nunca le tapó el pecado a ninguno de sus siervos, ni lo hará, pero lo usó para testimonio, para que en medio de nuestra debilidad y de nuestra infidelidad, demostrarnos que Él sigue siendo fiel aunque nosotros seamos infieles. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú eres el fiel y verdadero. Si tú eres el fiel y verdadero en quien nuestras almas pueden esperar confiadamente, Señor, porque tú harás como tú prometiste, Señor, que no depende de nuestras circunstancias. Depende de ti, del Dios Todopoderoso, Señor. De esa palabra que tú dijiste, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Bienaventurado el hombre que en ti confía. Bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza, Señor. Bienaventurado el hombre que sabe esperar en ti, oh Dios. Nosotros somos débiles, pero tú eres fuerte. Nosotros caemos, pero tú nos levantas, Dios de la gloria. Ayúdanos en estos tiempos, Señor, a entender, Señor, por qué, oh Señor, tú le dijiste a tu siervo, esfuérzate y sé valiente. Porque es necesario que nos esforcemos, Señor, para poder verte a ti en medio de toda circunstancia de nuestra vida que se levanta para tratar de desenfocarnos del propósito tuyo como iglesia en esta tierra y en estos tiempos, Señor. Queremos ser ese pueblo entendido, Señor, que no, oh Jehová, que no se deja llevar por los vientos ni por las olas, Señor, porque oh sabemos, Señor, que los vientos y las olas van y vienen, Señor. Pero, oh Señor, tu palabra permanece para siempre. Ayúdanos, Dios de la gloria, Señor, a entender, Señor, que tus misericordias son eternas, Dios de la gloria, Señor. Que nosotros fallamos, pero que tus misericordias nos arropan cuando hay un arrepentimiento verdadero y hay una disposición en el corazón de serte fieles a ti, Señor, en este llamado. Sí, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nosotros, tu iglesia, estamos en tus manos. Esta congregación está en tus manos. La iglesia de todas las naciones está en tus manos, Señor. Ayúdanos a permanecer, oh Jehová, mirándote a ti, solamente a ti, el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo, para que podamos, oh Señor, terminar esta carrera, oh Señor, oh en la voluntad tuya y no en la nuestra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, a ti damos la gloria, la honra y la alabanza, porque entendemos y reconocemos, Dios de la gloria, que a ti, solamente a ti te pertenece por los siglos y por los siglos. Te damos gracias. Amén.